y ver el caso que ha salido en estos días de un muchacho que tiene más o menos 30 años y que desde los 19, cuando fue a sacar la cédula, llevó certificados, etcétera, para que le cambiaran el sexo y no se lo han cambiado. Y ahí está. Y ese muchacho ya vive con una mujer y tiene 2 hijos y no se puede casar y no puede darle el apellido a los hijos y no se ha movido, ¿verdad? O sea, la homolesbofobia que impera en nuestra sociedad y en algunas instituciones hace que quieran hacer rápidamente Está institucionalizada. sí, es terrible. Realmente yo felicito a estas muchachas por el paso que han dado. El matrimonio es legal porque los documentos dicen efectivamente que es un hombre y una mujer. Además, en la diversidad nosotros estamos acostumbrados y acostumbradas a conocer gente transexual y cuando uno casa a alguien no está revisándole los órganos genitales a nadie, están los papeles donde acreditan su idoneidad. Por lo tanto, el matrimonio es legal. Ahora, si lo quieren anular, bueno, tendrían que hacer un proceso y en ese proceso indudablemente que se alegaría algo muy importante, que es que si ya se concedió un derecho humano a alguien, no se le puede quitar, porque el matrimonio es un derecho humano. La persona tiene el derecho de casarse o no, o no casarse, pero tiene que tener la expectativa, el derecho. No importa el sexo, no importa la identidad de género, no importa la orientación sexual. Eso es un principio que tenemos que defender y que aquí ya no ha querido ser reconocido. Ese es el error. O sea, a mí no me vengan ahora que un error salió por una certificación mala. No, el error es que Costa Rica no haya reconocido el derecho a los diversos de poder casarnos. Don Marco, antes de hablar con don Enrique Rojas Franco, abogado constitucionalista que nos acompaña vía telefónica, quería hacerle dos preguntas. Usted dice que usted oficializa el procedimiento legal, pero que usted es decir, no vio que eran mujer y mujer porque puede que pudieran ser transexuales. Claro, ¿No dice? sí. Muy bien. Don Enrique Rojas nos acompaña vía telefónica. Don Enrique, ¿cuál es su posición ante esta situación que se ha dado en estos días y que hemos conocido por medio de tantas informaciones que se han sacado alrededor de Yasmín y de Laura? Buenos días. Buenos días a los estimables oyentes de Radio Nacional, Canal 3. Independientemente de mi criterio sobre los matrimonios homosexuales o heterosexuales, etcétera, don Marcos acusa que el país, ese es el gran error, no ha admitido vía legislativa esa posibilidad o vía sala constitucional, etcétera, etcétera. Yo hablaría ya como especialista en derecho público y la historia es muy simple. La verdad es una. La verdad es que hubo un error en el motivo, error en la causa. Y obviamente, aunque se haya creado un derecho subjetivo público, y tiene razón don Marcos, pero si no es real o cierto o verdadero, el ordenamiento jurídico establece que se debe establecer eventualmente un proceso de lesividad por ser lesivo al interés público actualmente vigente ese matrimonio, porque es un matrimonio que no está permitido o está prohibido, que es lo mismo. Consecuentemente, don Marc tiene que saber que hubo error, que es real y verdadero, evidente y hasta manifiesto, que él casó a una persona mujer y a otra persona mujer, y eso no está permitido. Consecuentemente hay una violación a la legalidad administrativa, hay errores, hay causa y obviamente hay que dejar sin efecto ese es mi criterio. Tenemos otro caso, ¿verdad? Que, sí, don Enrique. Sí, don Enrique, Sí. muchas gracias. Le preguntaba a don Marco. Manténgase en línea. Manténgase en línea, sí, don Enrique. Enrique. Tenemos otro caso, el pasado 2 de junio también se realizó una unión de hecho entre dos hombres, ¿verdad? Y que se realizó bajo el amparo de los tribunales de Goicoechea. ¿Se está generando, bajo su criterio, Marco, jurisprudencia para que se puedan dar estos casos en el país? Mira, no podemos hablar de jurisprudencia porque en primer lugar es un solo caso y en segundo lugar la Sala Constitucional está estudiando la validez constitucional de esa ley y de la ley de si eso no
constitucional que se prohíba el reconocimiento de unión de hecho para parejas del mismo sexo. Entonces no puede ser una jurisprudencia. Y este caso tampoco, porque si bien es cierto, yo casé un hombre y una mujer legalmente, ahora dicen que no era hombre. No son jurisprudencia, pero sí son hechos, aunque aislados, que van caminando a que nosotros y nosotras, los de la diversidad sexual, estamos explotando por algún lado, estamos saliendo, necesitamos los derechos. ¿Cómo es posible que Costa Rica esté atrasada en puntos tan esenciales de los derechos humanos, no solo en este caso, sino en otros casos, como la inseminación in vitro, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué Costa Rica, que se ha dicho que se ha distinguido siempre por ser un país respetuoso de los derechos humanos, nos tiene a nosotros bajo el zapato? Y entonces es indudable que nosotros y nosotras estamos luchando porque esto se reconozca. Y bueno, es cierto que puede venir un proceso de lesividad, como nos dice el licenciado Rojas Franco, pero en ese proceso, indudablemente que nosotros vamos a alegar sobre los derechos humanos y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Porque es muy interesante ver que hay algunos matrimonios realizados hasta con firmas falsificadas para darle legitimidad migratoria a un poco de gente, y ahí están las pobres mujeres y algunos hombres trabados, no pueden hacer nada con su vida marital porque están casados y el registro civil no ha hecho nada para anular esos matrimonios. Ahora corre, porque este es un caso de ¿Por qué corren en este caso? por lesbofobia, por homolesbofobia, transfobia, por eso es que corren. En cambio, en los otros casos, ahí está. Ahora se ha hecho público el caso de un muchacho que desde los 19 años está peleando por un error de sexo, tiene hijos que no le puede dar el apellido, no se puede casar, tiene una pareja y no se puede casar, y el registro no ha hecho nada, y ahora resulta que van a correr. ¿Por qué? Por homolesbofobia. Don Enrique, ¿era el camino idóneo a su criterio? ¿En qué sentido el camino idóneo? El camino idóneo No para el entiendo, reconocimiento. No, hay un error, hay un evidente error, y ahí surgió posteriormente. Yo pienso que el notario, digámosle, desde el punto de vista formal, tenía una certificación de registro civil y que decía que una persona era hombre y el otro mujer. Él casó y posteriormente se dieron cuenta que no era real, que no era cierto. Hay un error del registro civil, hay responsabilidad del registro civil y hay responsabilidad administrativa, civil y hasta penal del funcionario que emitió las certificaciones, porque no son ciertas, no son reales. Ahora, que haya o existan otros casos, etcétera, etcétera, eso no impide porque el error no crea derecho, lo sabe don Marco. Ahora, que se corra en este caso y que no se haya corrido en el otro, tampoco obsta. Lo que está estableciendo es una diferencia de trato, una discriminación que no debe ser aceptada porque la Constitución y los tratados sobre derechos humanos establecen el mismo trato. Y en ese sentido, don Marco tiene razón. Pero y hay que establecer un gran proceso para que sea un juez el que establezca la nulidad de ese hierro que es única y exclusivamente del registro civil. Yo pienso que no es tanto del notario, sino del registro civil que certificó, que dio fe de que una persona era hombre y la otra mujer, y con base en eso, el notario casó. Es lo mismo con las cédulas de identidad que ha pasado, que son falsas, etcétera, y ahí el notario no puede estar estableciendo que una cédula de identidad sea válida o no sea válida, porque hay un principio, digamos, de realidad. Por ejemplo, cuando uno va a un cajero de un banco, lo que le pide es la cédula para cambiar el cheque o para hacer una transacción. Los cajeros no están llamando al registro civil para constatar la validez o no de esa cédula de identidad. Hay una apariencia de que es válida. Don Enrique, la certificación, el asunto de Yasmín es que en el registro ella está registrada como hombre, ¿no? Y usted dice que es notorio, ¿verdad? Que eso no es así, digamos, pero en términos legales
¿qué es lo que pasa? Digamos, van a tener que someter a Yasmín a una prueba física para constatar que tiene órganos genitales femeninos. Eso va en contra de sus derechos. ¿Cómo es el proceso? Porque No. La historia es que hay un acto administrativo, acto sujeto al derecho público que tiene un motivo que no es válido. Ese motivo es que se pone que ella es hombre, cuando la verdad real es que es mujer. Entonces eso hay que anularlo, eso hay que dejarlo sin efecto porque no es cierto. Pero ¿cómo Es se que comprueba no es esa realidad real? Esa es la pregunta, digamos, No, la institucionalidad, ¿cómo lo comprueba? Yo pienso con toda honestidad profesional que ella admite que es mujer, que no es hombre. Consecuentemente no hay necesidad de hacer estudios, qué sé yo, de nombrar una mujer perita que establezca que tiene los órganos femeninos, sí, no vale porque ella admite que es mujer. El error es del registro, él es el verdadero culpable. ¿Por qué? Porque certifica que es hombre cuando en verdad es mujer. Esa es la historia. Entonces, pero tiene que irse a un proceso de legitimidad, es mi criterio, para que un juez sea el que anule el acto administrativo del registro civil. Ese acto es el verdadero causante del error. Don Enrique decía que el error no crea derecho. ¿Qué piensa usted, don? Bueno, es importante eso y es cierto, pero aquí hay varias cosas que juegan mucho. Ya eso se discutiría eventualmente si hubiera un juicio de lesividad, como lo anuncia el licenciado Rojas. Y además el registro ha dicho que va a hacer un juicio, ahí se alegaría un derecho adquirido desde el punto de vista de los derechos humanos. Habrá que ver qué resuelven los tribunales. Lo importante aquí es ver algo que ya lo dije, pero yo quiero recalcarlo. Resulta que esos casos de mujeres casadas con extranjeros para residencia, esos casos de personas que están inscritas con el sexo equivocado, el registro no los acepta. Yo he presentado documentos de personas, hombres que están inscritos como mujeres, mujeres que están inscritas como hombres, certificados médicos, certificados psicológicos, y el registro los ha rechazado. No ha querido hacer esos cambios. Y ahora vienen que van a hacer un cambio en carrera, ¿verdad? ¿Por qué? Por homolesbofobia. Y también esos otros casos no los han querido aceptar por transfobia, porque son personas que han cambiado su sexo y se acredita médicamente que cambiaron su sexo, se presentan certificados, etcétera, exámenes médicos hechos aquí nacionalmente, e incluso forenses, del organismo forense, y el registro no cambia. ¿Por qué? Por transfobia. Pero ahora sí va a correr a hacer este cambio. O sea, está demostrando que la institucionalidad costarricense es una institucionalidad diversofóbica. Esto no puede verse entonces, don Marco, como un logro en términos de derechos ni reconocimientos. Bueno, yo pienso que más que un logro es un golpe al sistema, ¿verdad? Se le da un golpe al sistema y se le ha dicho al sistema, esto no puede seguir así. No puede seguir así. ¿Cómo puede ser posible que las parejas vivan juntas de tiempos, que sean parejas que cumplen con lo que dice el matrimonio? Si vos lees el Código de Familia y dice que ¿para qué es el matrimonio? Dice que es para la vida en común, para la solidaridad, para el mutuo auxilio. Y la teoría del matrimonio dice que el matrimonio es las personas que viven y comparten el techo, la mesa y el lecho. Y dígame dónde está la diferencia. En ninguna parte del Código de Familia dice que es para reproducción. Y si lo dijera, las personas mayores de edad, que ya pasaron su etapa reproductiva, ya no podrían casarse. O personas estériles, infértiles, no podrían casarse. Pero nuestro código no dice que es para la reproducción. Entonces, ese es un pretexto que no es legal, es un pretexto de simplemente un prejuicio. Y desgraciadamente son prejuicios que vienen un poco por cuestiones religiosas. Muy bien, yo rehago las preguntas de nuevo, las de Randall, porque no me quedó muy claro.
Don Enrique Rojas Franco, abogado constitucionalista, ¿cuál es el procedimiento para determinar que una persona es hombre o mujer? Ahora, en este momento, que yo creo que ahí sí es donde pone el dedo en la llaga esta situación, no en un reconocimiento de derechos, sino en esta situación, ¿cómo vamos ahora a comprobar quién es hombre, quién es mujer? ¿Cuáles son los mecanismos que tendría en este caso la administración, el registro civil para lograrlo? ¿Existen? ¿No existen? Bueno, lo primero es la voluntad de la propia persona, ¿verdad? Es decir, cuando se pone en los formularios, ahí se tiene que poner si usted es hombre o usted es mujer. Eso es una realidad. Yo lo que le digo a don Marco, yo lo veo en esta forma. Hay un error, que es fácil comprobar porque ella no es hombre, es mujer. Pero jurídicamente tienen que hacer un proceso de legitimidad para que sean los tribunales de lo contencioso o constitucional o etcétera los que establezcan y eliminen ese derecho subjetivo. Con error o sin error, hay un derecho subjetivo público que solamente puede ser dejado sin efecto mediante un juez. Y eventualmente, don Marco, vea lo interesante de esto, lo que resuelvan eventualmente los tribunales de justicia de Costa Rica, independientemente de la jurisdicción, si es la jurisdicción contenciosa administrativa o la constitucional o cualesquiera que sea, esto ya agota la vía interna para que usted eventualmente vaya a la Comisión de Derechos Humanos para que la comisión lleve el caso a la Corte, porque usted puede ahí decir que hay una violación a los derechos humanos. Esa es la historia. ¿Y quién define finalmente? Esa es la gran tesis. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el garante de que se ejecute, de que se cumpla con los preceptos que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que fue el mismo caso del FIT. La Corte Constitucional declaró ilegal, contraria a derecho, la fecundación in vitro. Resolvió la Corte que no, que eso atenta contra los derechos humanos, y el gobierno de Costa Rica, más claro, el Costa Rica no ha cumplido con ese precepto y estamos en mora con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un procedimiento de la Corte en este momento para exigir que Costa Rica cumpla con sus normas, porque si Costa Rica es signatario de la Corte, hay que acatar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se esté o no se esté de acuerdo. Muy bien, don Enrique Rojas Franco, abogado constitucionalista, nos hacía esa explicación. Don Marco, ahora viene en términos generales otra situación. Probablemente algunas personas van a decir que no fue inocente lo que se hizo. Usted nos dice ahorita que sí, que este puede haber sido inducido a error, digámoslo así, para evitar, por ejemplo, cómo va a enfrentarse esto ante posibles acusaciones que usted mismo pueda tener, hasta la misma dirección de notaría, otras personas que puedan creer que no haya sido de forma inocente que se realizó. Bueno, en primer lugar, creo que el licenciado Rojas tiene razón. Ese es un procedimiento que muy posiblemente tengamos que seguir y es un sabio consejo. Bueno, aquí hay un error del registro civil. El error no es del notario. El error no es del notario. Y yo como parte de la diversidad sexual de este país y por tener el puesto que tengo, conozco una gran cantidad de gente que normalmente las personas no los conocen, de gente transexual y de otras orientaciones y características de la diversidad sexual que normalmente no son publicitadas o evidentes. Entonces, yo no creo de ninguna manera que haya ninguna responsabilidad. Personas que se han hecho cambio de sexo fuera del país. Exacto. Y el registro es diversa. Y el registro civil no acepta cuando alguien se ha cambiado sexo quirúrgicamente y psicológicamente, no acepta hacerles el cambio. Y ahora viene en carrera, ¿verdad?, a decir que hubo un error. Muy bien. Don Marco Castillo, presidente del Movimiento Diversidad, nos acompañó acá en RTN Revista, también don Enrique Rojas Franco, abogado constitucionalista, que lo hizo a través de la vía telefónica. Son las 7:27 minutos, vamos a un nuevo corte, regresamos con más.